Gloria al Señor, nuestro Dios. Bendiciones para todos, apreciados hermanos gedeones. Este es su amigo y servidor, el pastor evangelista Carlos H. Orozco. Y pues estamos aquí con todas las ganas y el anhelo y el deseo de hacer un pequeño video acerca de lo que tiene que ver con la cartografía espiritual. Y entonces, pues, qué bendición que podamos tener por lo menos eh, algo básico acerca de lo que es la guerra espiritual en la cartografía espiritual. Quiero saludar una vez más a todos los hermanos en los diferentes sitios, en México, en Estados Unidos, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, España, hasta donde Dios nos permita que este video llegue. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial y un abrazo rompecostillas para nuestro querido hermano, el apóstol José Quintero y su esposa y sus colaboradores, sus más cercanos colaboradores. Bendiciones para todos, Dios les bendiga grandemente. Bueno, ¿qué es la cartografía espiritual? Es una buena pregunta. ¿Qué es la cartografía espiritual? La cartografía espiritual es la ciencia que enseña cómo hacer mapas escritos o mentales, geográficamente hablando, de lugares, sitios, territorios, en este caso ocupados por el enemigo. Estamos hablando de la guerra espiritual, ocupados por Satanás. Pero quiero decir algo breve, y es lo siguiente. Es importante tener en cuenta, conocer y saber que cuando tú estudias Ezequiel 28 y habla acerca de cómo fue hecho, cómo fue diseñado, cómo fue creado el querubín protector, está hablando del diablo antes de ser Satanás, era el querubín protector. Y pues quiero decirte que este ángel estaba por encima de todos los ángeles y por encima de toda la creación, y era el sello de la hermosura, el sello de la santidad, el sello de la perfección, etcétera, etcétera. Todos conocemos este pasaje bíblico en Ezequiel 28 y habla acerca de la creación del querubín protector. Pero todos sabemos que por haberse su corazón enaltecido y por haberse rebelado contra el Altísimo, fue echado a patadas de la santa presencia de Dios. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 y versículo 8, donde dice que el diablo y sus ángeles peleaban contra Miguel y sus ángeles. Estos demonios de parte de Satanás y a la cabeza del mismísimo diablo, queriéndose tomar el territorio de Dios, el cielo, a la fuerza, a la violencia, queriéndole dar a Dios un estado de golpe, un golpe de estado, pero todos sabemos que esto no fue posible. Luego dice en el versículo 7 y 8 que ya no se halló lugar para el diablo y sus ángeles y que fue arrojado a la tierra. En el libro de Lucas dice el Señor Jesucristo que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces fue arrojado a la tierra, pero te repito, Satanás no fue diseñado, no fue creado para vivir en esta tierra. Pero como no fue creado y no fue diseñado para vivir en esta tierra, y en el cielo gozaba de todos los privilegios, era el director de la Filarmónica Celestial, de la Orquesta Celestial de Dios, y era el director, era el administrador de todas las cosas de Dios. Después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, él era el cuarto en la cadena de mando, y él era el que dirigía, o más bien manejaba, en este caso, estaba como administrador de la cantidad de cosas que Dios le había delegado. Estaba por encima de los ángeles y por encima de la creación. No obstante, todos conocemos la terrible y nefasta historia, como Satanás en su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, de codicia, y quiso hacerle un estado de golpe, quiso darle un golpe de estado a Dios, y Dios lo echó fuera a patadas, ya lo arrojó a la tierra. Esto lo vemos, te repito, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces, Satanás odia a Dios.
aborrece a Dios, detesta a Dios, aborrece la creación de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Satanás nos ve a nosotros y se vomita. Satanás nos aborrece, nos odia, nos detesta. Pero te repito, no fue creado para vivir en la tierra, está en la tierra. Tiene su reino en la tierra. Sus oficinas están debajo de la tierra, en el infierno. Y su operatividad la encontramos en el primero y segundo cielo. Allí es donde Satanás se mueve con libertad. Los espíritus inmundos se mueven geográficamente de acuerdo a los grados que tengan jerárquicos, se mueven de continente a continente, de nación a nación, de país a país, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, y en cada sitio donde Satanás delegue un demonio, allí vamos a ver una situación territorial. Un demonio ha tomado poder allí, dominio y control de este territorio para destruir, para matar y para robar, como dice el libro de Juan capítulo, en el libro de Juan capítulo 10:10. El diablo vino para matar, para robar y destruir. Entonces, es importante que tú y yo tengamos el conocimiento acerca de cómo podemos frenar esta situación. ¿Cómo podemos hacerle frente al enemigo? Pelear contra Satanás, contra estos demonios territoriales, principados, gobernadores, potestades, huestes, legiones y hordas demoníacas de maldad. Es importantísimo y es muy básico que tú aprendas cómo pelear y cómo hacer las cartografías espiritualmente hablando en la mente o por escritas. Tú te tienes que volver acá como hombre de Dios, como mujer de Dios, como guerrera de Dios, como guerrero de Dios. Tú tienes que volverte un investigador tremendo, tremenda. Tú tienes que hacer inteligencia. Tú tienes que mirar dónde estos demonios ubican sus territorios, dónde se aposentan de estos lugares. Tú vas a ver lugares, por ejemplo, donde roban más que en otras partes, roban, atracan, violan, eh, la violencia, el accidente, el secuestro, todo este tipo de cosas está a la orden del día todo el tiempo, durante semanas, durante días, semanas, meses y años. Allí hay unos demonios ubicados para robar, matar, secuestrar, destruir, violar, asesinar, hacer de las suyas. Cuando tú haces una cartografía bien hecha y haces un estudio de investigación a fondo de qué principados, qué gobernadores, qué potestades, qué demonios en una jerarquía están allí atacando, están allí aposentados de ese territorio, cuando tú haces inteligencia y haces una buena cartografía, entonces tú te preparas para la guerra espiritual, tú te preparas para la batalla. El reino de los cielos sufre violencia, Mateo 11:12, y solo los violentos lo arrebatan. Efesios 6:10 en adelante. Dice Dios a través de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de este siglo, contra principados, gobernadores, potestades, huestes y legiones y hordas demoníacas de maldad. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, te repito, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, se encuentra ubicado en esta tierra. Satanás no fue diseñado para vivir en la tierra, fue arrojado a la tierra, odia a Dios, odia al ser humano, vino para matar, para robar y para destruir. Satanás vive atormentado, angustiado, desesperado. Él no se encuentra en el lugar para el cual fue diseñado, para el cual fue creado. Tú y yo sí fuimos diseñados para vivir en la tierra. Fuimos creados para vivir en la tierra. El diablo no fue diseñado. Tú tienes que echarlo fuera. No puedes convivir con los demonios. No puedes convivir con las densas tinieblas. Tú eres agente del cielo, agente de Dios. Tú eres misionero del cielo, misionero de Dios. Eres responsable en el lugar donde tú estés, donde tú te encuentres, para reprender las obras del diablo, no para participar de ellas, no para sentarte en silla de escarnecedores y no para participar de pecados ajenos. Entiéndeme, la fe no se negocia, la fe no se negocia.
Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, o a quien llenar con su Santo Espíritu para usarlos en una batalla, en una guerra espiritual. Jesucristo viene por una iglesia santa. Jesucristo viene por una iglesia preparada. Tú no puedes decir que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy con él de cualquier forma. No, hay que pelear la buena batalla. Hay que pelear la buena guerra. Pero pastor, pero es que a mí me da miedo la guerra espiritual. Pastor, pero es que yo no creo que yo fui diseñado para la guerra espiritual. Ah, bueno, déjame decirte algo. Así tú digas que tú tienes miedo a los demonios, que tú le tienes miedo al diablo, que tú no quieres pelear contra Satanás. Satanás vino para matarte, para robarte y para destruirte. Si tú no te metes con él, mejor, porque vas a hacer pan comido. Escúchame, vas a hacer pan comido. Pero si tú te preparas, si tú tienes una buena educación espiritual, una buena formación en la guerra espiritual, tú le vas a hacer frente al diablo en el lugar donde tú te halles, donde tú estés. Tú lo vas a correr a patadas, lo vas a echar fuera, lo vas a echar. Es tu vida, es la vida de tu familia, es tu bienestar, es lo que Dios te ha dado. Tercera de Juan dice, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo te puedo demostrar a ti, te lo puedo demostrar bíblicamente, que el 97% de las enfermedades en el ser humano son de índole y de carácter demoníaco, son de índole y de carácter espiritual. El 97% de las enfermedades son demonios, diablos asquerosos enviados por el infierno para destruir, para robar y para matar. Tú ves rápidamente en el libro de los Evangelios de Lucas que había una mujer jorobada que no se podía enderezar. Y cuando Jesús la ve, siente compasión de ella. Y Jesús ora por la mujer y al instante la mujer se endereza. Los fariseos se enojan, se emberracan, se ofuscan, se ofenden y le llaman la atención al maestro. La palabra fariseo, yo lo he dicho cientos de veces, la palabra fariseo significa letra muerta, religiosidad. ¿Quién es un religioso? Alguien que habla muy bonito y vive bien feíto. Eso eran los fariseos. Predicaban, pero no aplicaban. Así hay una cantidad de gente en la iglesia cristiana de hoy. Un poco de fariseos religiosos, legalistas, llenos de tradiciones, llenos de legalismo, llenos de costumbres humanas. Quiero decirte, y te lo puedo demostrar bíblicamente, Satanás sabe tú quién eres. Satanás sabe quién soy yo. El diablo sabe si lo que tú hablas es cháchara. El diablo sabe si lo que tú hablas es basura, es puro bla, bla, bla. O Satanás sabe si cuando tú hablas hay poder y hay autoridad. El diablo conoce eso y te lo puedo demostrar bíblicamente. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Cuando los hijos de un tal Esceva, judíos exorcistas ambulantes, trataron de echar fuera a unos demonios, a unos espíritus inmundos, y dijeron estas palabras: en el nombre de Pablo que predica a Cristo los echamos fuera. Y los demonios se enfurecieron. Satanás sabe quién eres tú y quién soy yo. El diablo sabe cómo andas tú y cómo ando yo. Satanás le dijo a estos hombres que trataron de echar fuera a estos espíritus inmundos de estos cuerpos: nosotros sabemos quién es Cristo y quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice que les metieron una pela, les metieron una paliza y los dejaron medio muertos, heridos y desnudos. ¿Aló? Escúchame. Esto no es el que más canta, el que más bonito habla, el que más Biblia sepa. El reino de los cielos no consiste en bla, bla, bla. El reino de los cielos no consiste en palabrería. El reino de los cielos consiste en poder. Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Judea, Samaria, Belén y hasta en lo último de la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres para llenarlos de su gloria, de su poder, de su Santo Espíritu. Vasijas limpias que quieran ser llenas de la gloria y del poder de Dios. Dios está contando con esas personas. ¿Eres tú una guerrera de Dios? ¿Eres tú un guerrero de Dios? ¿Eres tú aquella persona que comparte con el diablo, se sienta en silla de escarnecedores, participa de las obras infructuosas de las tinieblas, participa de pecados ajenos? ¿O eres tú quien reprende a las tinieblas, reprendes al diablo y lo echas fuera? Satanás odia y aborrece
todo lo que es de Dios. Tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si tú y yo andamos conforme al plan, al propósito y a la voluntad de Dios, seremos objetivo del infierno todo el tiempo, nuestras vidas, nuestras familias. Pero a nosotros no nos da miedo eso. Nosotros sabemos que el poderoso está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, a quien Jesús ya venció y nos ha dado poder para vencer. Y que todo el que conspire contra nosotros lo hará sin el favor de Dios, sin el permiso de Dios, y caerá, caerá y caerá por el sur, norte, oriente, occidente y centro del mundo, por el sur, norte, oriente, occidente y centro de donde quiera que estemos. Son las promesas de Dios. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios no tiene rebaja. Estoy hablando de lo básico de lo que es la cartografía espiritual. Hay cantidad de antros de brujería, hechicería, espiritismo, cantidad de antros de drogadicción, cantidad de antros de prostitución, alcoholismo. Y hay iglesias inclusive que viven cerca de estos lugares y se aguantan eso. Se aguantan que el diablo sea el vecino de ellos. ¿Qué es eso, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu poder y tu autoridad? En uno de los salmos que siempre me ha llamado la atención poderosamente, me parece tan glorioso uno de estos salmos que dice, oh Dios, hablando el hipnólogo David, oh Dios, que es el hombre para que tengas memoria de él. Le has hecho poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. ¿Tú tienes idea qué significa gloria y honra? Rápidamente yo voy a tratar de explicarte esto. Mira, la palabra gloria es el respaldo y la autoridad y el respaldo absoluto que Dios le da a sus hijos. La palabra honra es la autoridad que Dios le ha dado a sus hijos. Mira, quiero decirte algo. Satanás tiene poder, mucho poder, del que Dios le ha dado. Dios le ha dado poder aún para hacer llover fuego del cielo. Eso es bíblico. Satanás hace señales, prodigios, milagros mentirosos. Tiene poder hasta donde Dios se lo haya permitido. Los ángeles de Dios son perfectos. Los ángeles de Dios no tienen libre albedrío. Los ángeles de Dios, escúchame, los santos ángeles de Dios, 24 horas están sujetos a Dios. Dios creó a los ángeles por dos razones. Primero, la primera razón, son espíritus ministradores. Dios los creó para el servicio de Dios. Y segunda razón, Dios creó a los ángeles para el servicio de la iglesia. Para el servicio de la iglesia. Y los ángeles de Dios, siendo perfectos y siendo sujetos 24 horas a Dios, escúchame, te habla rápidamente de esto. Los ángeles de Satanás no se sujetan. Los ángeles de Dios no tienen libre albedrío. Perdóname, corrijo esto. Los ángeles de Dios no tienen libre albedrío, es decir, hacen lo que les da la real gana, su real gana. Los ángeles de Dios no tienen libre, los ángeles de Satanás no tienen libre albedrío y hacen lo que les da la gana. Pero con todo eso, mira, los diablos se pelean por dos cosas en el reino de Satanás. La primera cosa, para que el diablo les dé poder. Y la segunda cosa, por lo que los demonios se pelean en el reino de Satanás, es para poder andar cerca de Satanás, cerca de su jefe, el diablo. Por esas dos cosas se pelean los diablos. Deuteronomio 30, 31 y 32 dice, ¿cómo podría uno hacer huir a 1000 y 2 a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Dios no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros adversarios de ellos son jueces. Aunque esos demonios, escúchame con atención, esos demonios se odian entre ellos mismos. Aunque esos demonios se aborrecen entre ellos mismos, tienen algo que lo pone uno a pensar. Y es de que son demasiado coordinados como un reloj suizo para llevar a cabo los planes de Juan 10:10. ¿Cuáles son los planes de Juan 10:10? Vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú y yo nos preparamos para la guerra, Dios nos ha coronado de honra y de gloria. Los ángeles de Dios, escúchame, los ángeles de Dios son perfectos. Están sujetos 24 horas. Los ángeles de Satanás no están sujetos, los ángeles de Satanás no tienen libre albedrío. Es decir, hacen lo que les da su real gana. Pero con todo y eso, mira, Satanás hay algo que no ha podido nunca perdonarle a Dios.
Satanás, hay algo que todo el tiempo se lo aborrece a Dios y se lo demanda a Dios. Mira, estos ángeles caídos, Dios no los quiso perdonar. A ti y a mí sí nos perdonó. Tú y yo pecamos y estos ángeles también pecaron. Estos ángeles pecaron y Dios no los quiso perdonar. Tú y yo pecamos y Dios nos perdonó. Estos ángeles no soportan que Dios nos haya perdonado a nosotros y a ellos no. A los ángeles caídos no los quiso perdonar. Al diablo no lo quiso perdonar Dios. A ti y a mí sí nos perdonó. Nos envió a Jesús para que nos salvara. Nos mandó a Jesús para que diese su sangre por nosotros. Pero ahí no termina el asunto. Quiero decirte, una de las cosas que Satanás nunca ha podido asimilar, que el diablo nunca ha podido manejar ni manejará jamás, es que tú y yo, siendo seres imperfectos y menores que ellos, el linólogo David lo dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y le visites? Le has visitado, le has coronado de honra y de gloria. Pero cuando tú entiendes qué es honra y qué es gloria, tu vida nunca vuelve a ser igual. Tu vida nunca volverá a ser la misma. La palabra gloria es todo el respaldo absoluto que Dios te da a ti. El respaldo te respalda con todo lo que Dios tiene. Y la palabra honra es la autoridad que Dios ha delegado en nosotros. Los ángeles de Dios tienen los ángeles de Dios tienen muchísima fuerza, tienen muchísima sabiduría, tienen muchísimo poder, pero no tienen autoridad. Los ángeles de Satanás, cuando pecaron contra Dios, Dios los arrojó, pero no les quitó el poder. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no tienen autoridad, tú y yo tenemos autoridad. He aquí os doy potestad. He aquí, dice el Señor, he aquí les doy poder y autoridad. Y en mi nombre, dice el Señor, en mi nombre hollarán al cachorro de león, al aspi, a la serpiente antigua, al dragón y al escorpión. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Sanarán a los enfermos. Si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Si pusiesen las manos sobre los enfermos, estos se sanarán. Si pasasen por el fuego, esto no los quemará. Si bebiesen cosa mortífera, esta no les hará daño. Y estas señales seguirán a los que creen. Si a ti las señales no te están siguiendo, tú tienes que revisar porque puedes estar en el lugar equivocado. Ahora, si tú vas a hacer la guerra espiritual, si tú vas a pelear, quiero decirte que hay demonios pesos pesados. Te voy a dar un ejemplo rápidamente. Cerca de la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, la pastora Claudia y yo, cerca de la iglesia nos montaron un satélite del diablo hace unos años atrás. Nos colocaron un centro de espiritismo de San Gregorio. Quiero decirte, así como hay cristianos mediocres, así como hay cristianos regulares, así como hay cristianos buenos y así como hay cristianos excelentes, así también hay ministros de Satanás, regulares, malos, buenos o excelentes. Hay ministros de Satanás que saben hacer la obra de Satanás, aman a Satanás y le sirven a Satanás con pasión y con su alma y con todo lo que tengan. Con todo lo que tienen le sirven al diablo. Nos colocaron un negocio de brujería, una base satánica cerca de la iglesia. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Los demonios son como la arena del mar, no se pueden contar. Cuando un ministro de Satanás, un siervo del diablo, coloca un negocio de estos de brujería, de hechicería, un centro de espiritismo de San Gregorio, los demonios que vienen a ese lugar son incontables para matar, para enfermar, para destruir, para violar, para robar, para atracar, todo lo que tú quieras. Vienen esos demonios. Son legiones, hordas demoníacas, hordas demoníacas. Increíble, hordas demoníacas. Y tú como pastor, como ministro, lo que Dios te haya llamado, tú vas a permitir una cosa de esas, que te pongan un satélite del diablo. Tú siendo la luz vas a vivir con las tinieblas. Que te pongan un antro de brujería, de hechicería, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de homosexualismo, de depravación, de generamiento, de drogadicción. Tú vas a permitir eso. Porque si tú permites eso, entonces tú no eres un verdadero hijo de Dios. Me da mucha pena decirte. Tú no eres una verdadera hija de Dios.
Pastor, pero es que yo no me meto con el diablo. Así tú no te metas con el diablo te va a matar. Porque para eso vino, para matar, robar y destruir. Pastor, pero es que yo no me meto con el diablo. A mí eso no me importa, eso no me interesa. Pero al diablo sí le interesa. Si tú no te metes con el diablo, vas a ser pan comido y él vino para matar, robar y destruir. Y va a acabar tu vida, va a acabar tu familia, va a acabar todo lo que tú tienes. Pastor, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Entonces va a cancelar las promesas de Dios, la palabra de Dios. El diablo vino para eso, para matar, robar y destruir. ¿Qué te pasa, hermano? Reacciona, pellizcate a ver si estás viva, vivo. Quiero decirte con todo mi corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos. Nos han colocado este satélite del diablo, una bruja de alto turmequet. Eso eran centenares de personas. La cuadra en toda la manzana era rodeada de automóviles lujosos. Venía gente por montones a que esta bruja, hija del diablo adivina, sanara a esta gente. Y eso eran las peloteras de gente. Había gente desde las 8, 9 de la mañana, había gente desde las 8, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, esperando hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana que la bruja abriera el consultorio, abriera el negocio para toda esa gente meterse. Y era a la 1, a las 2, las 3 de la tarde y esta mujer no había acabado, esta bruja no había acabado de atender esa cantidad. Eran cientos de personas, cantidades de personas, que a que la sanaran, que a que les hicieran sus conjuros, sus rituales, sus brujerías, etcétera, etcétera. Porque déjame decirte, qué dolor y qué tristeza. Son más los que se pierden que los que se salvan. Son más los que van al infierno. Millones y millones de almas van al infierno. Y a duras penas el justo con dificultad se salva. A duras penas el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde se quedará el impío y el pecador? ¿Puedes pensar en eso? Nuestra vida es un ratico en esta tierra. A cualquier momento Dios nos llama. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? Eso no es de decir de que yo me voy y yo me voy con Él y yo me voy con Él. Dios no se va a llevar a cualquiera. Dios viene por una iglesia apta, santa, preparada. Dios viene por una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia llena del Espíritu del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dios viene por una iglesia así. ¿Tú qué estás haciendo? Tú no puedes convivir con las tinieblas. Tú no puedes participar de pecados ajenos, sentarte en silla de escarnecedores y participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Tú no puedes hacer eso, Dios te lo va a demandar. Prepárate, preparémonos para la guerra. Esta hija del diablo, esta bruja puso ese negocio allí. Pero vuelvo y te repito, la Biblia habla de géneros. Hay géneros poderosos, hay demonios terribles que no salen sino con ayuno y oración. Por eso cuando tú vas a hacer guerra espiritual y tú tienes ya la cartografía hecha, la cartografía espiritual de lo que tú vas a atacar, la base satánica, el satélite del diablo, lugares altos o cosas de estas, o negocios de brujería, hechicería, alcoholismo, drogadicción, prostitución, depravación, degeneramiento, homosexualismo, etcétera, etcétera. Cuando tú ya tienes ubicado el sitio y vas a pelear contra estos diablos asquerosos, tú tienes que hacer un estudio de seguridad, tienes que volverte una especie como de policía, como hacer una inteligencia, porque vuelvo y te repito, los demonios son territoriales, pero según la capacidad que tenga el territorio y según lo que Satanás demande de ese territorio, así es la autoridad jerárquica que el diablo pone, desde un principado, un gobernador o una potestad de las tinieblas. Y esos principados, esos gobernadores o esas potestades de las tinieblas tienen a su cargo legiones y legiones y legiones de demonios. Una legión puede oscilar entre 2.000, 4.000, 6.000, 20.000, 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de demonios y más. Léete Marcos capítulo 5 para que veas algo semejante a eso. Es impresionante las legiones. Entonces, quiero decirte, bíblicamente, tú vas a encontrar en Daniel capítulo 10, versículo 20, tú vas a encontrar dos territorios, el territorio de Persia y el territorio de Grecia, y dos principados en estos territorios. En el territorio de Persia y en el territorio de Grecia se ubicaron a detener una bendición que un hombre de Dios había solicitado a Dios. Siempre que tú vas a pelear
por una bendición, que tú estás pidiendo una bendición del cielo, una bendición grande, una bendición de salud, de prosperidad, de bendición, de restauración, lo que Dios te quiera dar, Satanás se va a levantar con sus principados que están en los territorios, en los diferentes lugares. Para darte un lugar, tenemos al príncipe de Estados Unidos, tenemos al príncipe de Colombia, tenemos al príncipe de Argentina, tenemos al príncipe de Uruguay, Ecuador, Paraguay, tenemos al príncipe de España. Cada país tiene un principado y de ahí para abajo de esos principados hay otra cantidad de principados y de gobernadores y de potestades que tú tienes que ubicar de acuerdo a las posiciones geográficas y de acuerdo a lo que se esté haciendo en el territorio. Tú tienes que ubicar y asimismo prepararte para pelear, para batallar. Ahora, hay de guerras a guerras. Hay de guerras a guerras. ¿Tú te acuerdas que en los evangelios a los discípulos de Jesús le llevaron un muchacho endemoniado y no pudieron echar fuera a los demonios? Los discípulos fueron de Jesús y dijeron, pero ¿por qué no podemos echar fuera a estos demonios? Y Jesús les dijo, hombre, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Esta situación que nos pusieron a nosotros, este satélite del diablo, esta base satánica, este consultorio de espiritismo de San Gregorio, cuando nos pusieron este antro de las tinieblas allí, la pastora Claudia, mi esposa y yo, inmediatamente nos metimos en un ayuno de 15 días, en guerra espiritual, de día y de noche, día y noche. En el nombre de Jesucristo atamos y ligamos ese principado de brujería, de hechicería, a sus gobernadores, a sus potestades, a sus huestes, a sus legiones, a sus hordas demoníacas de maldad. Reprendemos todo espíritu inmundo, lo echamos fuera, no damos el brazo a torcer. Vuélveles el baldón, Espíritu Santo, vuélveles el baldón. Señor, envía ángeles a una batalla, una pelea territorial, todo el tiempo, día y noche, día y noche. Así tú tienes que pagar el precio. Y así vas a ver el poder de Dios. Así vas a ver la gloria de Dios. Así vas a ver el respaldo y el compromiso de Dios. 15 días de ayuno y oración. Faltando un día para entregar el ayuno. Escúchame. Faltando un día para entregar el ayuno, mi esposa y yo nos acostamos, nos quedamos dormidos. Y yo tengo el siguiente sueño. Yo me sueño viéndome en la oficina de la bruja. La bruja esta que ministraba a San Gregorio a todos estos diablos asquerosos. Yo tengo un sueño y yo me veo en ese sueño en la oficina de la bruja. La bruja está con 5 demonios de alto turmequed. Son principados. Dentro de esos demonios hay uno que lleva la vocería. Hay un demonio que es el jefe de esos 4 principados. Y esta bruja le está llamando la atención a ese principado y le está diciendo al principado, ¿cómo es posible que al Dios a quien yo sirvo, dice la bruja, cómo es posible, al Dios con minúscula, que al Dios a quien yo sirvo no haya podido echar ese pastorcito de pacotilla que nos está haciendo la guerra espiritual? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? Yo estoy oyendo eso allí en la oficina de la bruja. Yo estoy allí escuchando esto en la oficina de la bruja. El principado que lleva la vocería, el principado que está allí a mando de los otros 4 principados, le dice a la bruja lo siguiente, le dice, hija, Satanás ya ordenó que tú tienes que irte de acá. Hija, si tú no te vas esta semana vas a morir. Y la bruja dice, pero ¿cómo voy a morir? Entonces, ¿quién es el jefe? Entonces, ¿quién es? ¿A quién le sirvo yo? ¿Cómo hay otro poder por encima de ese poder? ¿Cómo es posible que ustedes no han podido sacar a ese pastorcito de pacotilla, insignificante cosa que está allá peleando contra nosotros? ¿Cómo es posible? Me va a tocar irme a mí. El principado meneó la cabeza y dijo, hija, órdenes o no órdenes, tienes que irte. Ya Satanás ordenó que tienes que irte. Déjame te digo algo. Cuando tú te metes en ayuno y en oración, sin volver atrás radicalmente, a pelear por una causa encausada, una causa llena, guiada por el Espíritu Santo, Dios te respalda. ¿Y sabes qué hace el Altísimo? Le ordena a Satanás y le dice, diablo, te doy tantas horas,
te doy tantos minutos, te doy tanto tiempo para que me quites esos demonios de tal lugar, de cierto sitio. Quítamelos, o te los voy a pulverizar. Quítamelos. ¿Y sabes qué hace Satanás? Satanás mete la cola entre el rabo porque es un cobarde. Vende a su pueblo. Deuteronomio 30, 31 y 32. Deuteronomio 30, 31 y 32. Léetelo y estúdialo. ¿Sí? Vende a su pueblo. Los vende. Yo he tenido liberaciones donde estamos peleando y tenemos a los principados mordiendo el polvo y Satanás los deja ahí tirados. Ese es el jefe de ellos. Eso es Satanás, un cobarde, una gallina, un... Bueno, tú me entiendes lo que quiero decir. Decídete. Echamos fuera a esa bruja con todo su parafernalia infernal. Al otro día, en un carro rapidito, sacó su maleta y se largó. Hemos corrido la cantidad de brujos que tú quieras, de hechiceros que han venido a montar sus negocios cerca de la iglesia. Hemos peleado por cantinas, por prostíbulos, por antros de drogadicción, drogadictos que se hacen en esquinas. Y los hemos batallado y se van. Reunión de malignos, montonera de demonios. Y fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Y hemos batallado y hemos guerreado en ayuno, en oración, en clamor. Y el Altísimo nos ha dado la victoria siempre. Pongo a Dios como testigo. Yo te puedo mentir a ti, pero no al Señor. Dios ama la guerra espiritual. Él es un guerrero. Él peleará por nosotros. Pero tú tienes que ponerte en tu sitio. Tienes que pararte duro. Vamos a estar hablando de este tema. Yo te voy a hablar las clases de ayunos, las armas que tú vas a usar para la guerra espiritual. Lo que esté atacando tu familia, lo que esté atacando tu negocio, lo que esté atacando tu salud. El 97% de las enfermedades son demoníacas. Son demoníacas. Pastor, ¿y el otro 3% cuáles son? Léete Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Y tú vas a encontrar que llega ya el ser humano a una edad cuando está chochito, viejito. Ya los ojos se le cierran, ya no ve, los oídos se cierran de la sordera, los dientes se caen. Ya el viejito habla, anda todo destartalado, anda, camina todo desbaratado, habla todo, ya no puede ni hablar. Ese otro 3% es de índole y de carácter natural. Pero el 97% son enfermedades causadas por los diablos, los demonios. Para eso vino Satanás, para matar, para robar y destruir. Qué bueno que tú te empapes de la guerra espiritual, aprendas a pelear, a defender tu familia, a defender tu ministerio, a defender lo que amas, tu causa, lo que Dios te ha dado. Somos embajadores en potencia, somos ministros del nuevo pacto. Somos una luz que se pone encima de una mesa, no debajo. El pecado no se negocia, la fe no se negocia. El pecado es un crimen y el alma que pecar es amarga. ¿Cómo vives tú actualmente? ¿Vives en derrota? ¿Vives enfermo? ¿Vives en ruina? ¿Vives en depresión? ¿Vives en angustia, en tormento, en desespero? ¿O vives en victoria con la bendición de Dios? El verdadero cristiano es conocido por tres cosas. El verdadero cristiano es conocido por tres cosas. Primero, el verdadero cristiano es admirado en el cielo. Los ángeles de Dios darían lo que fuera por predicar a Jesucristo, pero a ellos no se les ha dado. Se nos ha dado a nosotros y a muchos de nosotros nos da pena predicar el Evangelio. Los ángeles de Dios darían lo que fuera por estar con nosotros hablando, pero no se les permita menos que Dios lo permita. Y tercero, cuando tú y yo estamos en los planes, en la voluntad perfecta y santa de Dios, Dios dice, esta es mi hija amada y este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Segundo, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, la verdadera hija de Dios y el verdadero hijo de Dios es temido y odiado en el infierno. Temido y odiado en el infierno. Y tercero,
El verdadero cristiano es respetado en esta tierra, porque Satanás sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Ya te di una cita, el libro de los Hechos habla de eso. Satanás sabe. Satanás le dijo, los demonios le dijeron a estos hijos de este tal Esceva, judíos exorcistas ambulantes, le dijeron, nosotros sabemos quién es Pablo y quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Ahora, no es el tema, pero rápidamente te digo, ¿qué es un exorcismo y qué es una liberación? Son dos cosas abismales. ¿Qué es un exorcismo? El exorcismo es lo que practica la iglesia tradicional, la iglesia católica romana apostólica, ¿sí? Que ellos juran y juran que ellos son los únicos que pueden hacer exorcismos, ¿sí? Unos cuantos de ellos son los dignos, los escogidos para hacer exorcismos. Y ni ellos saben dónde están parados porque no saben ni siquiera qué es un exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es un diablo más grande sacando uno más chiquito para meterse eso. Pastor, ¿pero dónde está eso? ¿No has leído la Biblia? A Jesucristo le dijeron que estaba endemoniado y que él echaba a los demonios por el dedo de Belcebú. Y Jesús les dijo, yo endemoniado, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, pero ustedes y vuestros hijos y vuestras generaciones por el dedo de quién echan a los demonios. Un reino dividido contra sí no prospera. Satanás no va a echar fuera a Satanás. Por eso es que cuando a una persona le hacen una brujería, la persona va a donde otro brujo y el brujo le dice, yo le voy a tumbar esa brujería. Pero ese es el mismo reino. ¿Qué brujería? Sí, saca unos demonios más pequeños y mete unos más grandes. Eso sí es verdad. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es un demonio más grande sacando uno más chiquito para meterse él. ¿Qué es una liberación? Ah, bueno, eso ya es diferente. ¿Qué es una liberación? Una liberación es el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo, echando fuera a los demonios. Eso es liberación. La liberación es el pan de vida. Y el más interesado en que tú y yo seamos libres es nuestro Dios. ¿Cuántos amamos a ese papá hermoso? A ese papá lindo que nos ama y que nos cuida. Y que te quiere hacer una guerrera, un guerrero. Un hombre violento de guerra, una mujer violenta de guerra, espiritual. Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Por lo demás, hermanos míos, dice Dios a través del apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Satanás fue echado a patadas porque quiso ser igual al Altísimo. Apocalipsis 12:7 y 8 hablan, dice que ya no halló lugar para ellos en el cielo. Lucas dice que Jesucristo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás aquí está atormentado, angustiado, desesperado, le queda poco tiempo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿O tú eres de aquellos que dicen, no, yo no me meto con el diablo, yo no toreo eso, yo no me meto con eso, eso ni me va ni me viene? Si tú eres de los que habla así, déjame decirte que me da pesar y me da lástima de ti. Qué pesar, porque tú no has leído la Biblia, tú no eres un verdadero cristiano. Porque así tú no te metas con el diablo sí puede te mata. Lee la Biblia, lee la Escritura. Mañana, si el Señor Dios Todopoderoso nos permite, vamos a tener, con la ayuda del Señor, otro tema acerca de cartografía espiritual. Bueno, aquí nos escriben varias personitas. Daniel Norberto, un saludo muy especial para ti, hermana. Angélica, ¿qué? Valencia. Léeme las personitas, por favor. Angélica Valencia Turín, Reina Matilde, Ajá. Luis Castillo, el apóstol José Quintero. Oh, apóstol, hermano querido, te llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Dios te bendiga, hermano Quintero. Bendiciones para ti y tu esposa. No dejamos de orar por vosotros, hermanos. Y bendiciones para todos y el Señor Dios Todopoderoso nos presta la vida. Mañana estaremos continuando con la segunda parte de este tema de cartografía espiritual. Bendiciones para todos. Gloria a Dios.